están todos? Desde Argentina les habla Nicolás, salesiano cooperador, padre de familia, profesor de formación religiosa, y este apostolado que comencé hace poquito es nuevo para mí. El poder poco a poco a socializar y tomar conciencia de los tiempos proféticos que nos toca vivir. Este apostolado humilde, pero de mucho corazón y con fundamentos, quiere ser un despertar de los católicos y no católicos que están dormidos o simplemente no logran ver la realidad, especialmente a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, aclarando, el salesiano cooperador, salesiano porque pertenezco a la familia salesiana que fundó Don Bosco, y cooperador porque, activamente, con el carisma de Don Bosco, anunciamos el Evangelio y defendemos la fe y el carisma salesiano especialmente, pero sobre todo la fe católica. Y en este nuevo podcast de Firmes en la Brecha, espacio apologético, católico, en estos tiempos que estamos viviendo, y pensando y ordenando qué tema compartir con ustedes, leyendo, investigando, me topé con un arzobispo, con este arzobispo que es venerable y va camino a su beatificación, que nos habló de hechos proféticos de los cuales ahora estamos viviendo, donde la apostasía ya comenzó y ahora se hace cada vez más notable, la pérdida de fe de Roma, el falso evangelio, el nuevo orden mundial, la suspensión de las misas presenciales con la excusa de la pandemia. Católicos, por favor, abran la cabeza. Nos están sacando lo más sagrado, la Eucaristía, allí donde Jesús se hace presente en el Santísimo Sacramento. Mirando al mundo, por favor, escuchen, miremos con ojos de fe. El 10 de mayo la Iglesia en Alemania va a bendecir a parejas del mismo sexo, sabiendo que el catecismo de la Iglesia Católica y la palabra de Dios no lo aprueban, así como la respuesta que dio la Congregación para la Doctrina de la Fe a la pregunta si la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo. Y el texto dice así: en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se le proponen caminos de crecimiento en la fe, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante, con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal. Porque Dios ama a cada persona, como así también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia, revisten una singular importancia los sacramentales, signos sagrados, creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos sobre todo de carácter espiritual, obteniendo por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica además que los sacramentales no confiere la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero
por la oración de la Iglesia, preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones, con las cuales la Iglesia invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección y los exhorta a hacerse dignos con la santidad de vida y con su misericordia. Ellas, además, instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos sobre todo de carácter espiritual, pero que alcanzan gracia a la impetración de la Iglesia. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios, inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que estén de por sí ordenadas a servir a estos designios. Por este motivo no es lícito una bendición a relaciones o a parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Entonces, de esta manera, la Congregación para la Doctrina de la Fe se manifestó rechazando esta propuesta y esta pregunta. Entonces, la respuesta es negativa ante la consulta de muchos presbíteros, diáconos y obispos, sobre todo en el camino sinodal que están haciendo en Alemania. Como decía anteriormente, muchos sacerdotes, diáconos y obispos van a desobedecer esta orden. El 10 de mayo, ¿no? Hay una gran convocatoria para bendecir parejas del mismo sexo, con la excusa de bendecir a parejas que se aman. Y la palabra de Dios es clara, no caduca. ¿Por qué la pisoteamos? La doctrina de Jesús no cambia, porque Él fue, es y será. ¿Por qué quieren cambiarla? Modernistas infiltrados, que quieren quedar bien con el mundo, pero recuerden, Jesús ha venido a dividir. Sí, lo escucharon bien. Miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, 51 y siguientes. ¿Piensan ustedes que he venido a traer paz a la tierra? He venido a traer división. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Con Jesús es todo o nada? Parece que la tendencia es reformar o adaptar a la Iglesia a los tiempos que estamos viviendo. ¿Pero de qué modo? Como mencioné, la doctrina de Jesús no cambia y la palabra de Dios no caduca. La Virgen de Fátima ya nos viene diciendo que Roma perderá la fe. Y bien, ahora sí nos vamos a meter de lleno en las palabras de este arzobispo, Jean, muy famoso en Estados Unidos y muy querido. En una charla, allá por el año 1947, este arzobispo estadounidense, Fulton, que será declarado beato próximamente por el Vaticano, profetizó muchas de las problemáticas que vive el mundo posmoderno, como el mal del aborto, la ruptura de la institución familiar, etc. Él decía: estamos al final de la cristiandad, dijo el arzobispo, durante la emisión radial el 26 de enero de 1947. Luego aclaró que no se refería al cristianismo ni a la Iglesia, sino a la cristiandad como una vida económica, política y social inspirada en los principios cristianos. Decía: esto está terminado, lo hemos visto morir. Mira los síntomas: la ruptura de la familia,
el divorcio, el aborto, la inmoralidad, la deshonestidad general. Y en aquel momento se preguntó, ¿por qué tan pocos se dan cuenta de la gravedad de nuestra crisis actual? Y él respondió, atención con esto, en parte porque los hombres no quieren creer que sus propios tiempos son malos, en parte porque implica demasiada autoacusación y principalmente porque no tienen estándares fuera de sí mismos para sopesar su tiempo. Y acá viene lo más importante que me llama mucho la atención. Dice, solo aquellos que viven por la fe realmente saben lo que está pasando en el mundo. Las grandes masas sin fe están inconscientes de los procesos destructivos que acontecen, afirmó. Porque se han caído, ¿no?, de las alturas y no logran ver esta realidad. Y el mal debe venir a rechazarnos, decía en otra oportunidad, a despreciarnos, a odiarnos, a perseguirnos. Y luego definiremos nuestras lealtades, afirmaremos nuestras fidelidades y afirmaremos de qué lado estamos. ¿Cómo se manifestarán los árboles fuertes y débiles, a menos que sople el viento? Nuestra cantidad disminuirá, pero nuestra calidad aumentará. Entonces serán verificadas las palabras de nuestro Maestro. El que no se reúne conmigo se dispersa. Y bueno, católicos, no católicos, es hora de estar atentos a estos signos, a los signos de los tiempos, a lo que está pasando. Es necesario despertar. Y espero que esta pequeña reflexión de unos minutos te haya inspirado a investigar, a rezar, a buscar fuentes confiables de todo lo que está pasando. Estemos atentos, porque son signos muy claritos de que estamos en el final de los tiempos. Y no quiero exagerar, y vamos a hacer muchos episodios de podcast referidos a ese tema. Les mando un gran abrazo desde Argentina, firmes en la brecha.